Ahí está. Ahora sí. Listo, profe. Ya. A ver aquí. Bien, buenas tardes. Como ya pasó la hora de receso, vamos a continuar con la capacitación. Antes que nada, la preparación es la llave del éxito. Es importante este tipo de afirmación. Siempre debemos prepararnos y estar atentos, prestos a cualquier eventualidad. Y de eso se trata la jornada del día de hoy. Continuamos con la parte que nos corresponde sobre brigadas de emergencia. Ciertas situaciones dentro y fuera de la empresa, hay eventos de índole mayor o menor que no pueden ser controlados porque simplemente las personas no están preparadas. Si hablamos desde el punto de vista empresarial y por norma, por reglamento o por la ley de 2393, de los reglamentos que vimos anteriormente, de la 584 de las empresas están en la obligación, junto con los comités de seguridad y salud laboral, de organizar brigadas de emergencia, donde existan empresas de con un número considerable de personas y o en cuyos centros de trabajo también hayan riesgos importantes para la atención de este tipo de emergencias de tipo naturales o antrópicas o de origen químico dentro de la misma empresa. Empecemos a todo que es una emergencia. Una serie de circunstancias irregulares que se producen súbitas e imprevistamente que podrían originar daños a las personas, propiedad y al ambiente que demanda acción inmediata. O sea, una situación que demanda la intervención inmediata de personas preparadas, en este caso, sobre este tipo de eventos. Estoy utilizando normas CONIC, son normas venezolanas, el Comité Venezolano de Normas, también son escritas a nivel del sur de América, también son avaladas. Entonces, este es el concepto básico que establece CONIC sobre la norma de emergencia. Prepararnos la atención inmediata sobre un evento que requiere atención de lo mismo para que no pase a un evento mayor. Bien. Las causas de la emergencia generalmente de origen antrópico, de origen natural, entiéndase por el origen natural aquellas que están por la naturaleza, valga la redundancia, y el origen antrópico aquellas que están originadas por el hombre. Entre ellas tenemos incendios, explosiones, terremotos o sismos, derrames de materiales peligrosos, actos terroristas, accidentes. Según su origen, son operacionales, naturales o de actos de terceros antrópicos, como dije anteriormente. Según su magnitud, pueden establecerse de menor, moderada, mayor, y finalmente el fin de la emergencia cuando esta ya finaliza. Para su magnitud, la emergencia menor, cualquier acontecimiento que sin poner en peligro la vida de las personas representa riesgo de daños a la propiedad o al ambiente y que está dentro de la capacidad de control de la empresa. O sea, estas son unas emergencias menores donde no necesitamos organismos de terceros, simplemente puede ser solventado por personal de la empresa. Y ahí eso consideramos una emergencia menor. De la emergencia moderada es cualquier condición que ponga en peligro la vida de las personas y represente riesgo de daño a la propiedad y el ambiente y que, estando dentro de la capacidad de control de la empresa, requiere ayuda exterior. Esto significa ayudas de cuerpos de bomberos, ayuda de otros organismos especializados en la atención de la emergencia respectiva, dependiendo del índole de la emergencia que se está presentando en ese momento. Y ya una emergencia mayor es cualquier condición que ponga en peligro la vida de las personas, daño a propiedad del ambiente y que rebase el recurso de la empresa, requiera auxilio exterior o movilización completa de recursos. Ya aquí en estas emergencias mayores intervienen otros organismos, no solo los organismos regionales que están adyacentes a esa industria. Por ejemplo, un caso de bomberos que de repente un cantón específico tenga una emergencia de este tipo de incendio y requiera del apoyo de otros cantones, y ahí pasa a una emergencia mayor, ¿sí?
También tenemos lo que vamos a ver, lo de los desastres, alteración intensa de las personas, alteración intensa en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente causados por un suceso natural o generado por la actividad humana, que exceda la capacidad de respuesta de la comunidad. Entonces, puede ser de origen antrópico, como anteriormente, de origen natural, estos tipos de desastres, pero basa la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Específicamente, como cuando un cantón Guayaquil, que rebasa la capacidad de respuesta del cantón Guayaquil y tenga que intervenir otras inclusive ciudades, digamos Quito en este caso, que es la más cercana, y allí sucesivamente repasa la capacidad de respuesta de esta situación. Y tenemos unas situaciones por lo menos de desastres, como ese esto es Venezuela, Estado Vargas, sucedió en ese tiempo, en 1992 creo, por allí, en donde hubo un deslave. Todo este cerro que ustedes ven acá arriba, pasó varios tiempos lloviendo, algunas semanas, y hubo un deslave llamado así porque las corrientes de agua bajaron de los cerros y hubo un destrozo total de toda esta comunidad del Estado Vargas, un estado que fue totalmente catalogado como un desastre. Estas columnas de agua llegaron por lo menos a 5 o 6 pisos de altura, cayendo en la parte baja de acá está el mar, cayendo en el mar las partes que deslavaron o que se trajo el agua con ellos. Igualmente, este tipo de desastres antrópicos originados por el hombre, las guerras de Siria, Irak, toda esta serie de guerras que nosotros conocemos, las causas que originan los desastres pueden ser de forma natural, como vimos anteriormente, tsunamis, sismos, terremotos, huracanes, tormentas tropicales, movimientos de masas, depresiones tropicales, inundaciones, plagas, epidemias, ¿no? Entonces, esos pueden, dentro de los términos generales, y muchos de ellos se pueden englobar estos como desastres. Y de origen antrópico son los actos terroristas, como vimos anteriormente, guerras, colapsos estructurales, deforestación, incendios, accidentes aéreos, accidentes con materiales peligrosos, que puedan llevar a cabo el origen de este tipo de eventos llamados desastres. Evidentemente tenemos que manejar unos conceptos básicos en esto de las brigadas, y que ya hemos visto junto con lo que hemos visto ya, que hablamos ahora del riesgo. El riesgo es la probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y económicos en un lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado. Este riesgo que vemos en esta de definición la vemos relacionado a la comunidad, el riesgo producido por un evento natural o antrópico. O sea, es la probabilidad que tiene la comunidad, como yo estaba Barra, tener una probabilidad de que ahí ocurriera un daño social, con ese deslave que hubo, no se percató de esas columnas de agua que bajaron de los cerros y eliminó prácticamente todo el estado Vargas. Entonces ese riesgo es el que está latente allí, la probabilidad de que suceda, como le dije en la clase anterior, que suceda o no un evento, ¿no? Las amenazas son todos los factores externos al riesgo, representados por la potencial ocurrencia de un suceso de origen natural o generado por la actividad humana que puede manifestarse en un lugar específico con una intensidad y duración determinada. Eso es lo que denominamos como una amenaza. Entonces tenemos riesgo y la amenaza, todos esos factores externos que están allí y que pueden producirse en algún momento, pueden darse origen. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí las costas de las playas Manabí, tiene una amenaza constante de fuertes oleajes de altura, no sé si llega a la categoría de tsunami, la categoría de esa altura, pero sí las playas de las costas del Ecuador tienen un riesgo muy alto en esa representación de las amenazas, de amenaza natural, como es los grandes oleajes que se presentan en estas playas que pueden llegar a originar esta situación. Las placas tectónicas de las amenazas, como fue el terremoto de Manabí, que donde hubo una gran consideración de daños naturales y humanos en esta parte. Vulnerabilidad es el factor interno del riesgo de un sujeto, objeto, sistema expuesto a una amenaza que corresponda a su posición intrínseca. Entonces la vulnerabilidad es ese factor interno que tenemos nosotros, que tiene la comunidad,
de que pueda ser golpeada o no por ese riesgo. Entonces, mientras más vulnerable sea, más va a ser el daño. Si yo, como persona, transito por un lugar oscuro constantemente, yo ya estoy siendo más vulnerable a las situaciones de ser asaltado, de ser dañado por la delincuencia. Entonces, todos esos factores internos que están allí latentes, que yo me expongo, me hacen más vulnerable. Así son las comunidades. Mientras más vulnerable sea, más va a ser el daño que se produzca con este tipo de eventos llamados, denominados desastres o emergencias mayores. Entonces, esa vulnerabilidad es un factor intrínseco que tenemos allí, expuesto a esa amenaza. Entonces, lo que hay que controlar. Los ciclos de los eventos adversos se desarrollan de esta forma, generalmente en la prevención, mitigación, cómo disminuir esa vulnerabilidad, la preparación, que es parte de la mitigación. Si nosotros nos preparamos, mitigamos esa vulnerabilidad para estar preparado a un evento. Las alertas, con dispositivos, con evaluaciones, con toda esta serie de situaciones que se hacen a nivel geológico, a nivel, hablando desde el punto de vista natural, la respuesta, cómo estamos preparados técnicamente para atender ese tipo de eventos, ¿verdad? Con qué recursos contamos, qué tenemos allí presente en nuestra empresa, con qué contamos para atender ese evento. La fase de rehabilitación, que es la fase más fuerte o más importante, que después de un evento hay que rehabilitar, hay que volver nuevamente a tratar de recuperar las actividades normales dentro de la empresa en este caso, y la reconstrucción, que significa la construcción total de todo el daño hecho en ese momento. Esto habla la norma ISO sobre la continuidad del negocio ante los eventos y las emergencias que pueda presentar una empresa. Una empresa tiene que estar preparada para cualquier tipo de evento sobre la continuidad del negocio, porque de ahí dependen muchas cosas para que no caiga una crisis, no caigan otros eventos mayores. Y ya vienen los eventos económicos y esa serie de cosas. Entonces, ISO también toca un tema sobre continuidad del negocio en este tipo de situaciones. La fase de un desastre, hay 3 fases generalmente en las cuales nosotros durante una emergencia o un desastre debemos prepararnos. Antes, la prevención, la mitigación, la preparación de alerta, tiene que ver con la fase de antes, la educación, la formación, los recursos logísticos. Una vez nosotros hemos hecho el estudio, la identificación de los riesgos que hay en la zona, qué recursos logísticos voy a necesitar en caso de que se suscite. Durante la emergencia, la actividad de respuesta, con qué recursos cuento, adyacentes, los que tengo dentro de la empresa y los que están alrededor de la empresa. Entonces, son la fase durante el evento y la fase después del evento, como hablé anteriormente, la rehabilitación y la reconstrucción. ¿Sí? Entonces, en la fase de prevención, el conjunto de medidas y acciones cuyos objetos es impedir y evitar que sucedan naturalmente, como yo dije. Mitigación resulta en la intervención dirigida a reducir el riesgo. La preparación, conjunto de medidas que para enfrentar el riesgo, la alerta, el estado declarado con el fin de tomar medidas específicas debido a la probable y cercana ocurrencia del evento. Esto ya cuando se hace una alerta, por lo menos una alerta de tsunami en las costas, como hablaba anteriormente. Antes de entrar a esta fase del evento como tal, hay una alerta porque es evaluado, es detectado por el servicio sismográfico que va a haber una amenaza de tsunami, una amenaza de terremoto, una serie de cosas de repente de origen natural, donde nosotros tenemos que estar preparados a hacer evento adverso. Las respuestas se han llevado a cabo ante un evento adverso que tiene como objeto salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir pérdidas. La rehabilitación, recuperación a corto plazo de los servicios básicos e inicio de la reparación de daños físicos, sociales y económicos.
Esta parte de reconstrucción, como ya dije, el proceso de reparación a mediano a largo plazo, el daño físico, social y económico a un nivel de desarrollo igual o superior al existente antes del evento. La parte importante ahí del daño, la reparación del daño social, el daño económico, es bastante interesante porque no es fácil después de un evento adverso de magnitud, una emergencia mayor, la parte psicológica queda emocionalmente golpeada, ¿no? Porque mucha gente pierde sus enseres, pierde una serie de cosas. Si hablamos del trabajo de un evento mayor en la fábrica, perdemos nuestros puestos de trabajo porque la fábrica no puede seguir funcionando. Y entonces a eso se anuda un aspecto psicológico importante, ¿no? Y económico. Entonces se va a hacer reconstrucciones bastante críticas y donde hay que estar preparado para poder dar respuesta a disminuir ese impacto. El control de la emergencia son los lineamientos escritos que permiten responder el plan para control de emergencias, nos permiten responder adecuadamente y oportunamente con criterios de seguridad, eficiencia y rapidez ante los casos de emergencia que se puedan presentar mediante una acción colectiva y coordinada de los diferentes entes participantes para controlar y minimizar las posibles pérdidas. Entonces, este plan de control de emergencia es todo lo que se plantea, que hemos hablado anteriormente antes de la emergencia, cómo voy a organizarme, qué voy a hacer para enfrentar esa emergencia, y ese plan de emergencia constituye una evaluación previa del centro de trabajo en este caso. Tengo que evaluar en el centro de trabajo y tengo que saber, de acuerdo a la emergencia que se presente, cómo voy a actuar para cada una de esas emergencias, ¿sí? Para minimizar las pérdidas. ¿Cuál es el objetivo de un plan de emergencia? Disponer indicaciones para el personal que labora en las instalaciones de una empresa o institución, estableciendo las responsabilidades y acciones que cada uno debe ejecutar en el momento de una emergencia. Esto es interesante. El plan de emergencia también se hace con una finalidad de que no todos salgamos a la ligera a correr en caso de una emergencia y que nadie sabe qué va a hacer, cuándo va a hacer, cuál es su papel. Entonces, en un plan de emergencia se establece como objetivo principal de dar roles y responsabilidades a personas específicas para que puedan actuar durante esa emergencia. La movilización de información, organización, los pasos, elaborar el plan de emergencia, motivación e información, organización local, elaboración del mapa de riesgos y recursos, el plan de acción, la ejecución o ensayo del plan, la evaluación, la corrección de fallos, los mapas de riesgo, muy interesantes dentro del plan de emergencia, se emplean símbolos, dibujos para identificar los lugares, bomberos, Cruz Roja, farmacias, hospitales, iglesias, policía, y colores que identifican las zonas de riesgos específicos. Rojo, riesgo alto; amarillo, riesgo moderado; y verde, riesgo bajo. Entonces, sobre ese mapa de riesgos que tenemos allí, yo también voy a identificar con qué cuento externamente para dar acaso una emergencia que tenga que fabricar las que puedan influir negativamente dentro de mi empresa. Por ejemplo, yo tengo una empresa que está al lado de una gasolinera, al lado de una estación de gasolina. Yo tengo que tomar en cuenta ese riesgo que tengo ahí latente en caso de que se ejecute una emergencia dentro de mi empresa o se ejecute una emergencia mayor o un desastre en ese momento que pueda perjudicarlo. Como le dije, es un instrumento donde se identifican las principales infraestructuras de las zonas que podrían afectar si ocurre un evento inverso. O sea, si identifico todas esas zonas, ya tengo que tener en cuenta dónde están ubicadas y de repente pueden ser afectadas y dónde acudir si son afectadas esas zonas, como nombré anteriormente. Este es ejemplo básico de un plan de emergencia. Una zona de deslizamiento de un sector donde están las viviendas, los centros comerciales, escuelas, zona de inundación, las urbanizaciones, las farmacias. Dentro de eso yo puedo ubicar los principales sedes de comités de brigada de protección civil, maquinaria, un parque donde yo pueda desalojar, donde yo pueda ir y establecer un punto de acopio, un punto de desalojo de mi zona afectada, de mi empresa también, si está adyacente. Entonces ahí se toman en cuenta todas esas series de criterios.
El mapa de riesgo tiene una importancia que permite que todas las personas participen y estén informadas de la situación de peligro, conocer e identificar cuáles son los peligros y amenazas presentes, ubicar los riesgos y las amenazas, ofrecen las autoridades y organizaciones ideales para afrontar los problemas para tomar decisiones y permite registrar eventos históricos que han afectado negativamente a la comunidad. Esto es generalmente lo que entra ese mapa de riesgo y que nos puede orientar sobre estas situaciones. Identifica todas estas series de peligros y amenazas presentes en la comunidad donde yo vivo o dentro de la empresa, alrededor de la empresa, como yo le dije anteriormente. ¿Cómo realizar un mapa de riesgo? Organización del trabajo, discusión de los riesgos y las amenazas, búsqueda de información, realización de recorrido, discusión y análisis de los resultados, elaboración de los mapas de riesgo. Entonces, todos estos pasos que ustedes van acá son los pasos que yo necesito para elaborar un mapa de riesgo de mi comunidad o mi centro de trabajo. La organización del trabajo, convocar a reuniones, exponer los objetivos, analizar las experiencias pasadas, discusión de los riesgos y las amenazas, exposición a los riesgos, amenazas y vulnerabilidad, identificación de las principales amenazas. En esta parte acá necesitamos la opinión de expertos que se encuentran en la zona o que expertos de organismos gubernamentales que nos puedan ayudar cómo identificar en sí este tipo de riesgos y cuáles son las principales amenazas y qué tan vulnerables somos a este tipo de eventos. La búsqueda de la información, elaboración de guías de información y observación de amenazas expuestas, realización de recorridos, conformación de grupos de trabajo y recorrer zonas de observar, definición del tiempo de recorrido. La discusión, análisis de resultados, registro de la información, ubicación de la información del mapa de riesgo, elaboración del mapa, procedimiento, croquis general de la ubicación de la información, procedimiento B. Cada integrante entrega un mapa y se construye la información de un mapa general. Entonces es un equipo multidisciplinario que se encarga de ubicar toda esa serie de aspectos que ya vimos en una mesa de trabajo y elabora un mapa de riesgo. Esto lo podemos hacer inclusive un mapa de riesgo familiar en nuestras casas, qué tan vulnerables somos, qué tenemos adyacentes, qué nos puede perjudicar y toda esta serie de cosas. Y discutirlos en nuestra familia para poder ubicar un mapa de riesgo de la zona de la casa donde vivimos. ¿Ok? O donde salimos a la hora de una emergencia, donde nos vamos a encontrar, qué punto de encuentro voy a tener. Establecer los procedimientos que garanticen la transición ordenada y eficiente desde una situación normal a una situación de emergencia. Definición de una estructura organizativa que se encargue de la atención de la emergencia. Esto es importante en la estructura organizativa porque no todos pueden mandar. Allí les adelanto, hay una operación que se llama el sistema de comando de operaciones, que es quien dirige, quien organiza, quien manda, es el ente mayor rector del control de la emergencia. Eso también va dentro de las empresas. Quién es el encargado mayor que va a encargarse de organizar la emergencia y de dirigir esa emergencia. Definición de la cantidad de ubicación e identificación de los equipos de seguridad requeridos para la protección de la instalación. Dentro de los lineamientos también está crear las condiciones que aseguren la continuidad operativa tanto de las instalaciones como de las actividades, lo que te hablaba anteriormente, que según hizo la continuidad del negocio, mantener una lista de los riesgos existentes a fin de determinar las acciones a implementar en caso de emergencia. De acuerdo con lo señalado en el punto anterior, establecer las condiciones bajo las cuales el plan debe ejecutarse parcial o completamente. ¿Sí? Establecer registros de datos donde se lleve toda la información, definir la participación del personal responsable de las distintas actividades, establecer parámetros para revisar y mejorar el plan de simulacro periódico. Entonces, a través de los simulacros nosotros podemos establecer las correcciones de nuestros planes de emergencia. Dar cabida a criterios de diseño que vayan más allá del alcance del código y ajustado al uso normal y a las necesidades propias de cada tipo de ocupación. Entonces entendemos allí que la brigada de emergencia, en este caso, juega un papel importante dentro de estos planes de emergencia y tienen una función específica de acuerdo al rol que desempeñan. Entonces estamos, la planificación
Organización, planificación, el desarrollo de la emergencia como tal, la atención y el fin de la emergencia como debe ser dentro de una organización ya preparada. Dentro de las brigadas de emergencias tenemos las brigadas de incendio, brigada de primeros auxilios, brigada de evacuación y desalojo, búsqueda y rescate, que son los parámetros necesarios que se establecen dentro de las brigadas de emergencia. ¿Qué definición tenemos de brigada de emergencia? Es un grupo de trabajadores voluntarios, señores. No se le obliga, eso es importante, a nadie a ser parte de una brigada de emergencia dentro de una empresa, entrenados y capacitados técnicamente, que tienen por objetivo dentro de una empresa, de industria o establecimiento, dar respuesta a cualquier tipo de emergencia para salvaguardar a las personas, los bienes y el entorno de los mismos, hasta la llegada del organismo de seguridad ciudadana al control de la situación. Una vez establecido la emergencia, una vez yo como brigadista atiendo una emergencia y llega un organismo como cuerpo de bomberos, ya yo paso a ser personal auxiliar del cuerpo de bomberos. No soy de la emergencia, no hago como que la emergencia es mía, yo soy el dueño de la empresa y hago. El ente rector de las emergencias, de los desastres, el ente rector son los cuerpos de bomberos a nivel mundial. Entonces, los organismos cuerpos de bomberos son los encargados de atender este tipo de emergencias y son los organismos preparados. Ya los brigadistas entramos como apoyo a estos tipos de organismos para eventos de emergencia. Hay otras organizaciones como Protección Civil que se han preparado en los últimos años en este tipo de atención de emergencias, pero Protección Civil tenía anteriormente unas tareas diferentes, que era la fase de rehabilitación. Pero ellos entonces también el comandante del cuerpo de bomberos, en este caso Guayaquil, es el comandante rector y que está en el COE dirigiendo una emergencia de este tipo junto con el gabinete ministerial y el jefe del COE. ¿Okay? ¿Preguntas? Las normas convenientes, como dije anteriormente, que ya las cité, las normas ecuatorianas están las normas INE, está la composición de la brigada de emergencia dentro del reglamento interno, dentro del o dentro de las responsabilidades del patrono, donde toda empresa, todo centro de trabajo debe estar preparado para la atención de emergencia. Las funciones generales de la brigada de emergencia ante una emergencia ya localizar situaciones en riesgo de información, verificar que los programas de prevención y seguridad y salud ocupacional se cumplan sistemáticamente. Las brigadas de emergencia no son reactivas, son preventivas. ¿Ok? Entonces, el rol principal de una brigada de emergencia dentro de una empresa es prevención. Por lo tanto, tienen un importante desempeño en verificar los programas de prevención y seguridad de salud ocupacional que se cumplan sistemáticamente, comprobar el buen estado de mantenimiento y operación de los equipos para el control de la emergencia. Tienen que ver con toda esta serie de implementos que vamos a utilizar a la hora de la emergencia, de extintores, camillas, salidas de emergencia, señalética. Toda esta serie de cosas son funciones de un brigadista. Ante la emergencia, hacer recomendaciones y sugerencias sobre implementación de medidas preventivas, información a la empresa o institución acerca de los riesgos existentes, planear, ejecutar y conducir simulacros de desalojo general y por área de acuerdo al desarrollo del plan de respuesta. ¿Ok? Al presentarse una emergencia, activar la alarma, funciones generales de la brigada de emergencia. Generalmente esto de la activación de la alarma tiene que estar con mucha precaución porque debe haber el encargado de la empresa sobre la emergencia, que es el encargado por lo menos en este momento que hace las funciones del comandante de operaciones, puede ser el gerente general. Él es quien activa la alarma general de desalojo de la empresa, quien tiene que tener también preparación en emergencia, ¿no? Y junto con el personal brigadista tratar de tomar la decisión de activar una alarma general para el desalojo de la empresa. Porque estos tipos de activación de alarma, y si son infundadas, pueden causar daños mayores porque la gente sale desesperada y pueden causar lesiones, pueden causar traumas. Las personas no nos acostumbramos a las emergencias por más que practiquemos. Siempre en los simulacros hacemos las cosas calladitos, tranquilitos, chévere.
Pero en una emergencia mayor, olvídense que la gente en los primeros minutos entra en pánico y comienza a correr, se le olvida toda esa serie de prácticas. Y por eso las alarmas no tienen que ser infundadas, hay que practicar bien y hacer prácticamente constante. Actuar inmediatamente que se presente una emergencia en la adopción de las medidas de control requeridas según el plan de emergencia establecido, dirigir el desarrollo de la edificación en caso de ser necesario, evaluar la situación y comunicarla a las autoridades municipales competentes. Y esta situación de comunicación lo hace el gerente de la empresa, quien es el ente rector en ese momento de la emergencia. O el encargado de seguridad y salud ocupacional, siempre le dan esa responsabilidad al técnico de seguridad y salud, que sea el encargado de la brigada y el encargado de poder dar las voces de emergencia. Después de la emergencia, evaluar los riesgos existentes, indicar de acuerdo a la situación, retorno a las actividades laborales, efectuar un análisis de los resultados del evento acaecido. Indicar el retorno va a depender también, si estamos hablando de una emergencia real, de los entes rectores. Cuando actúan bomberos, cuando actúan otros organismos, son ellos quienes tienen que dar la autorización del ingreso al establecimiento, del ingreso a la edificación. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Por aquí alguna intervención? ¿Estamos bien? Bien. La brigada de emergencia, el comité de seguridad. Esta es una estructura específica de una brigada de emergencia. Hay un comité de seguridad y salud. El comité de seguridad y salud, ocasionando hasta el técnico, la coordinación general, asesores técnicos, apoyo logístico y transporte. La brigada de incendio, primeros auxilios, la brigada de desalojo y la brigada de seguridad interna, coordinación, que esto es opcional acá, que la brigada de seguridad interna pueden tener allí la brigada de búsqueda y rescate, que tiene que estar en la gente preparada en la brigada de desalojo. Objetivo de la brigada: grupo operativo, grupo de prevención y control de incendios. Determina y reporta los posibles riesgos de incendio. Opera sistema de protección contra incendios. Realiza labores de extinción, rescate y salvamento. Colabora con el cuerpo de bomberos en las áreas atendentes a control de emergencias. El grupo operativo B, grupo de desalojo, realiza labores de desalojo al personal, guía a las personas en forma ordenada y rápida a la zona de seguridad, designa eventos que se enfoquen al pánico, provoquen el pánico, perdón, identificar y dar prioridad a los grupos vulnerables, mantener el orden público y dar a conocer el sistema de alarma. Esto es importante de mantener. Nosotros tenemos que identificar quién en nuestra empresa es un grupo vulnerable, personas con discapacidad. Ahí donde tenemos que tener un evento específico, un grupo de brigadistas, los brigadistas que se hagan cargo de esas personas vulnerables que ya las tenemos ubicadas. Durante las funciones de simulacro se recomienda no poner a estas personas a correr y a desalojar la edificación, porque podemos de una manera u otra agravar sus lesiones. Lo que se hace en esas situaciones de simulacro es asignarle al brigadista que esté allí con él y que el brigadista le explique qué va a hacer en el momento real de esa situación. Digamos ustedes, imagínense que tenemos una persona en estado de gestación, una mujer 7 meses de gestación en el piso 7. Sabemos que no podemos usar el ascensor y la podemos bajar en un simulacro 7 pisos por ahí hacia abajo, por un simulacro. Entonces se cae esta persona, podemos causar algún daño al proceso de gestación que tiene. Entonces hay que tener mucho cuidado con los simulacros cuando vamos a desalojar a las personas y las medidas específicas o especiales en ese momento, ¿no? Estén pendientes de eso. El grupo de desalojo ayuda a las decisiones operativas a las labores de salvamento y rescate con coordinación con el cuerpo de bomberos. Realizar las labores de comunicación. Importante que las labores de comunicación es lo primordial. Las guerras se pierden por falta de comunicación. Entonces la comunicación es prioridad dentro de la brigada de emergencia. Inspeccionar periódicamente las vías de escape. El grupo operativo, grupo de primeros auxilios y rescate, realizar la clasificación primaria de las lesiones del lesionado. Brindar a los lesionados los primeros auxilios básicos.
coordinar el traslado al destino con el médico de empresas públicas, ayudar a los organismos de seguridad ciudadana. El grupo de seguridad interna brinda seguridad al personal, resguarda patrimonio de las instituciones, a la empresa, contribuir a la tarea de desalojo, mantener el orden público, mantener el control de acceso durante y después de la emergencia y control del tránsito vehicular. Esto es importante en el control del tránsito vehicular. Debemos tener una persona, en caso de desalojo, que el desalojo vaya a ser en la parte externa de la empresa. Tengo que sacar a la persona de la empresa. Señores, hay que tener mucho cuidado del tráfico. Tengo que bloquear el tráfico donde dan cosas a las personas porque puede haber un evento secundario allí por arrollamiento, por vehículos que pasan a gran velocidad y pueden arrollar a cualquier persona que vaya saliendo de la empresa en ese momento de desalojo. Entonces, estén pendientes de esa situación sobre el control del tránsito vehicular, inclusive dentro de la misma empresa. Ahora es importante un perfil de integrantes de la brigada de emergencia. Capacidad de liderazgo, estabilidad emocional en momentos de crisis, permanencia y conocimiento, disposición o colaboración voluntaria y que infundan seriedad y respeto. O sea, unas características específicas de brigadista. Entrenamiento a través de jefatura de la brigada de emergencia. Se realiza entrenamiento periódico en aspectos básicos y avanzados. El personal de la brigadista en aspectos relacionados con la actividad propia de la brigada. Entrenamiento, prevención y control de incendios, curso básico de nudos y anclaje, conocimiento y manejo de equipos contra incendios, curso básico de primer auxilio y técnicas de desalojo. Son básicamente los entrenamientos que debe tener un brigadista, ¿no? Bien, ¿preguntas hasta ahora? ¿Alguna observación? ¿Sí me escuchan por ahí? ¿O que nos quedamos solos? No creo. Bien, el número de integrantes de una brigada de emergencia. No existe realmente un número exacto. Consideraciones de tipo de riesgo, características de la empresa, jornada laboral, número de personas en la empresa, políticas para emergencias que establezcan la empresa, alcance que ellos tendrán, distancia del organismo de seguridad ciudadana de la empresa y recursos de la comunidad. Esos son más o menos lo que tienen los números que conforman una brigada de emergencia. Equipamiento. Según el riesgo de dotación básica, la brigada está referida a identificación, uniformes, botas, gorras y cascos. Es importante la identificación. No hay que usar el uniforme que diga brigadista o la franela que diga brigadista únicamente cuando pasa un evento o cuando voy a hacer un simulacro. Un brigadista debe estar constantemente identificado dentro de su jornada laboral con alguna camisa que diga brigadista, con alguna identificación, parche de hombro, porque eso va a socializar, a familiarizar a los trabajadores con ese brigadista. A la hora de una emergencia mayor ya sabemos quién es el brigadista. Que puede actuar entre esa empresa. ¿Quiénes son los brigadistas? Un sistema de comunicación, como ya dije, maletín de primeros auxilios, linterna y elementos de protección personal. En estos elementos de protección personal es importante actualmente. Cualquier brigadista dentro de la empresa debe usar tapabocas de estos tapabocas de manera adicional dentro de su equipo o dentro de sus uniformes. Porque con esto del COVID, si ustedes van a atender a una persona, independientemente de que usted sepa si tiene COVID o no, tienen que colocarle el tapaboca a esta persona. ¿Ok? No pueden atender personas en tiempo de COVID sin tapabocas. Entonces ustedes deben colocar, tienen un tapaboca adicional para colocarle un tapabocas, y si la persona está consciente, inconsciente no, y si está inconsciente y van a realizar alguna maniobra de RCP o esta serie de cosas, tienen que usar tapabocas con el lesionado, ¿sí? La bioseguridad primero, ante todas estas cosas. Mayor de 18 años, trabajar en la empresa, poseer conocimientos sobre seguridad,
Si no poseer se adquiere, buena conducta, responsabilidad, iniciativa, interés en la prevención de accidentes. Es importante señalar que el ingreso a la brigada es de carácter voluntario y se regirá en formulario especial para cada caso. Los uniformes, todo brigadista debe tener un uniforme de identificación para el ejercicio de entrenamiento, simulacro, intercambio con otros brigadistas y labores asignadas. Ya este es el uniforme general cuando se va a hacer un simulacro. Distintivo, que también puede ser por parche de hombro, grupo de prevención y control de incendios, utilizando las nomenclaturas de la señalética rojo, grupo de desalojo azul, grupo de primeros auxilios, puede ser este brazalete amarillo, el grupo de seguridad interna de brazalete verde, ¿no? Recuerde, la brigada actúa durante la emergencia, antes de la llegada de los organismos competentes, y con la llegada de estos pasa a ser colaboradores inmediatos de los mismos. La brigada no reemplaza a los organismos de emergencia. Por más entrenamiento que tengamos, no sobrepasamos, no estamos por encima de los organismos de emergencia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien. Continúo. Continuamos. Hablemos entonces de las técnicas de desalojo, para ver cada brigadista particular cómo se va a desenvolver de acuerdo a la actividad que desarrolle, si es primeros auxilios, si es brigadista de desalojo, si es brigadista de incendio. Debe tomar en cuenta una preparación como se dio anteriormente. Si hablamos de desalojo, es la movilización de personas en forma ordenada, segura y eficaz, con patrones preestablecidos desde el interior de una edificación o comunidad hacia zonas libres de riesgo ante la situación de emergencia o desastre. Una evacuación es la movilización de personas en forma voluntaria y por sus propios medios desde el interior de una edificación, la misma situación, en comunidad hacia zonas libres de riesgo ante situación de emergencia o desastre. Evacuación y desalojo, ¿sí? Clasificación de los desalojos pueden ser parcial, cuando se moviliza solo parte de los niveles de la edificación o parte de la comunidad, ya que el riesgo es menor. Y un desalojo total viene dado cuando se movilizan las personas de todos los niveles de una edificación o toda la zona de una comunidad, ya que el riesgo es mayor. En un desalojo parcial, por lo menos en una estructura, un edificio, yo puedo mantener las personas en la parte alta si es posible, ya que no va a pasar de ahí por una emergencia menor, sin necesidad de sacarla a la calle o al punto de encuentro. Pero ya cuando sucede una emergencia mayor, sí tengo que buscar cómo llevarla a la parte externa de la edificación, al punto de encuentro. La causa que pueden originar un desalojo interna y externa: incendio, fuga de materiales peligrosos, amenaza de artefactos explosivos, fenómenos naturales, motines sociales, simulacros, cualquier otra que presente peligro. Factores a considerar: tipo de ocupación, riesgo, sistema de alarma o aviso, medios de escape, iluminación y señalética de las salidas y medios de escape, sistema de comunicación para el desalojo y valores intangibles. O sea, todos estos sistemas, factores importantes para tomar en consideración. La señalética, señores, son importantes, la señalética en los centros de trabajo, porque a la hora de un evento nos va a orientar cómo salir de esa edificación y cuáles son los sitios seguros. Mantenimiento de la vía de escape, equipos contra incendios, lugares de concentración fuera del edificio, identificación de los grupos vulnerables, como le dije anteriormente. Es importante que identifiquemos ese grupo y que ya tengamos asignados brigadistas para esos grupos y tengamos a esos personas vulnerables ya ubicadas donde están. Los medios de escape, como su nombre le dice, es toda vía libre y continua que desde cualquier punto de la edificación conduce a un lugar seguro.
Cuando la edificación tiene más de 2 niveles, el medio de escape está compuesto por 3 secciones. Primera sección, segunda sección, tercera sección. ¿Cómo es eso? Es de la siguiente manera. La primera sección, ruta horizontal, desde cualquier punto de nivel hasta la salida. Eso lo denominamos como primera sección. La segunda sección, ruta vertical, desde abajo hasta el pie de la misma, ¿no? Esto es una segunda sección de desalojo. Y la tercera sección, la ruta horizontal, desde el pie de la escalera hasta el exterior de la edificación. Esto lo llamamos como tercera sección. Entonces, con eso tienen 3 secciones para las edificaciones altas en planes de desalojo. Las vías de escape, como tienen que estar señaladas, limpias, libres de objetos, no pueden haber objetos con barra antipánico, no, con su señalética. La barra antipánico es importante porque las manillas, a veces las personas se desesperan y no llegan a utilizar las manillas, se quedan bloqueadas. Estas barras antipánico que ustedes ven acá, las pisan hacia abajo con la misma fuerza y ya la puerta abre sin necesidad de otro sistema. Los sistemas contra incendios. Y la salida de emergencia es aquella que permite el acceso al medio de escape a un lugar seguro. La señalización. Todos los medios de escape deberán estar señalados mediante letreros o señales luminosos colocados a una altura mayor de 10 metros y otros a 0,50 metros medios del piso. Generalmente yo he visto señaléticas que están por encima de la puerta por acá arriba. No se ven. Una persona que va buscando la vía de escape tiene que levantar el cuello. Esto está sobre el Código de Seguridad Humana de la norma en FPA, 2 metros 10 y otra 0,50 metros de vía de escape a la altura de una señalética para vías de escape. La señalización, escalera, salida de emergencia. Este tipo de señalización con respecto a los riesgos eléctricos, señalizaciones de seguridad, señalizaciones de prohibición, extintores, que ya vimos anteriormente. Iluminación, el sistema que desactiva al fallar la energía eléctrica debe poseer propios fuentes de energía. Todos los sistemas de edificaciones, toda estructura, fuente de trabajo debe contar con señales de emergencia, porque puede producir esa emergencia mayor, puede producir un fallo eléctrico donde todo va a quedar oscuro. Y entonces debe estar, la salida de emergencia debe estar iluminada, por lo mínimo con bombillos o focos que duren 12 horas. ¿Ok? Baterías que duren 12 horas. Liberación de puertas, difusor de sonido, estaciones manuales de alarma contra incendios. El lugar seguro, tenemos por lugar seguro es todo espacio libre de riesgo de la edificación que puede ser pasillo, áreas determinadas o al exterior. Por eso yo, cuando no hay una emergencia mayor, yo puedo desalojar a estas personas a una parte más segura de la edificación. Esto implica que puede ser un pasillo, puede ser una terraza, puede ser un área de comedor, donde puedo llevar a esta persona a un lugar seguro. Y también está el lugar seguro en la parte externa, donde voy a llegar allí y hacer el conteo de las personas una vez desalojadas de la edificación. En este sitio puedo tener un lugar seguro, fíjese acá, para el caso de un evento mayor, aunque está muy cerca de la edificación, debería estar un poco más lejos. Se establece allí como punto de encuentro para luego hacer un conteo de las personas. ¿Ok? El desalojo, como ya dijimos, la movilización de personas segura y eficaz para pronóstico establecido desde el interior hasta la edificación. Como que se repitió la lámina, ya va. Los equipos de protección contra incendios, gabinetes, extintores, tenemos también como brigadistas, debemos saber dónde están ubicados y saber utilizar los equipos contra incendios. Igualmente las personas de las empresas debemos entrenar con la utilización de estos equipos. Las técnicas de desalojo se realizan en entrenamiento de usuarios de la edificación para que puedan enfrentar la emergencia en forma adecuada, minimizar así los accidentes convenientes presentes en estos casos.
Lineamientos técnicos, personal de alarma o el decidir el orden de la brigadista de desalojo siga las reglas siguientes. Suspende las actividades que esté haciendo, desconecte los equipos eléctricos analizados, controle los nervios, evite el pánico y siga las órdenes impartidas por el personal encargado del desalojo. ¿Ok? Desaloje el área de trabajo o residencia siguiendo las señales de escape ubicadas en el edificio. Cierre las puertas de su lugar de trabajo. Entonces, cerrar la puerta permite que, si en caso de incendio, el humo no vaya a ingresar o la llama no vaya a ingresar, como vimos anteriormente, a esos lugares de trabajo, puedan hacer un evento mayor. Al caminar, hágalo por su lado derecho, sin correr, para que las personas que vienen a atender la emergencia puedan subir también por su lado derecho y no haya un choque de personas, un cruce de personas dentro de los pasillos o escaleras. Mantenga su separación un escalón como mínimo entre usted y las personas que van adelante. No use los ascensores ni trate de salir por áreas no previstas. Otras consideraciones. En el momento de desalojo no debe llevar consigo cajas, paquetes, objetos que impiden el ascenso de demás personas y el suyo. No regrese a su búsqueda en su pertenencia. Esto puede crear confusiones. Generalmente personas se preocupan por lo que dejan allí, la cartera, el celular, en caso de una emergencia. Una serie de cosas y quieren devolverse dentro de la estructura. Eso no está permitido. Ningún brigadista puede permitir que una persona después desalojada ingrese al recinto, ingrese a la empresa. Estén pendientes con eso. No fumo durante el desalojo. Las damas con calzado de tacón alto deben despojarse de ellos para mayor seguridad y facilidad de movilización. Luego del desalojo, ya fuera del edificio, diríjese a la zona de seguridad, como vimos anteriormente. Notifica al brigadista de la situación de su compañero. Espere el orden de retorno a las actividades o retiro de la casa. Los números de teléfono de emergencia: 911, 171 que se usaba en Venezuela. Bomberos, policías, el NEM, Movistar y otra serie de todos los números telefónicos de emergencia que ustedes puedan tener allí para poder atender este serie de eventos. Esto es un cálculo sobre el tiempo de salida. Es un cálculo sistemático únicamente para los simulacros. No quiere decir con esto que si yo no completo un tiempo de salida de acuerdo a esa ecuación, está mal. No, señores, los tiempos de salida van a ser también de acuerdo a la situación. Hay que mantener la calma. Y si no hay riesgo importante, no tengo por qué estar corriendo. Sin embargo, si hay un terremoto, tampoco puedo salir corriendo. Tengo que esperar que pasen las fallas, que pasen las vibraciones, para yo poder salir del recinto, porque corriendo, mientras duran las vibraciones, puede caerme una estructura encima. Entonces, estos tiempos de salida simplemente son para simulacro y para mejorar, para ir viendo qué se puede hacer en otro tipo de eventos. La simulación es un ejercicio didáctico de forma escrita y verbal que se utiliza para capacitar y enseñanza a los participantes de los casos de emergencia. Es una simulación. Las características de la simulación se basa en una situación hipotética en la cual se propone participación de todos, da paso a la creatividad y al empleo de las experiencias en eventos pasados, fortalece la capacidad de desempeño de los participantes en la toma de decisiones acerca de las futuras realidades. Y los simulacros es un ejercicio de equipo donde se crea una situación ficticia de emergencia en la cual las personas que participan, sean en condiciones de apoyo o de víctima, aplican los conocimientos de técnica y de las recomendaciones recibidas sobre la forma de enfrentar y resolver las posibles situaciones, o problemas. Ya esto es un evento ya mayor, ya con heridos, con lesionados, ya podemos hacer un simulacro tal cual como pudiera pasar en la vida real, ¿sí? Su clasificación por su alcance: simulacros parciales, simulacros totales o generales, según las personas informadas sobre la hora. Aviso: parcialmente avisados, sorpresivos, pueden ser de dos tipos. Puedes avisar a las personas que van a hacer un simulacro tal día. Puede ser que les comentes a unas personas sí, a otras no, y puede ser de tipo sorpresivo, que se active el sistema de alarma de la empresa y se puede hacer un simulacro de esa forma. Según el grado de complejidad: simples, complejos, muy complejos.
Es una herramienta para probar la respuesta de la comunidad en caso de emergencia. Debe ejecutarse cuando se hayan cumplido previamente las etapas anteriores de la preparación de las personas. La improvisación de los simulacros resulta inapropiada. Si no tenemos una preparación, si no he hecho una brigada, si no he dado cultura preventiva a nuestros trabajadores, señores, no podemos hacer simulacros. Tiene que haber una preparación continua. No es que a mí se me antojó hoy como jefe de la empresa, tiene una alarma y hice un simulacro. No, no, esa es la idea. Tiene que haber una preparación anterior de todo el personal de la empresa sobre estas situaciones y, como dije anteriormente, hablar de los sistemas de alarma y cuándo se va a hacer un simulacro, si es participativo y sorpresivo, pero tiene que haber una preparación antes del simulacro. Un plan estratégico, las disposiciones y acciones son estudios serios y detallados de la realidad, requiere mayor número de recursos, debe ser planeado y organizado cuidadosamente, utiliza información válida y actualizada, proyección bien calculada sobre las situaciones futuras. Relación entre simulación y simulacro. La simulación y el simulacro son complementarios en los procesos de capacitación y en gran medida responden a un propósito común, contribuir a la preparación, la mitigación y la respuesta para casos de emergencia. Aquí se acabó la lámina esta. ¿Alguna pregunta? Hasta ahorita. Bien, entonces eso es en relacionmente a la brigada de emergencia. Estamos hablando de desalojo. Hay una brigada encargada de primeros auxilios y una brigada encargada de incendios. Ya la parte de manejo de extintores la vimos hace rato. Entonces queda la parte de ver qué preparación debe tener la brigada de primeros auxilios. Básicamente con técnicas generales. Voy a aplicar ahorita unos detalles de esa situación. Vamos a pasar un video. Voy a pasar un video ya les digo. Ya un momentico. No se ve el video, profe. Ah, ya. Ya voy a pasar el video.
Todos pensamos que nunca nos encontraremos frente a un incendio. Pero los incendios ocurren. Cuando un edificio se incendia, el calor, la oscuridad y el pánico producen desorientación a sus ocupantes. Las personas tienden a salir por el mismo lugar por donde han entrado, aunque éste se encuentre en llamas. Por eso, cada empresa debe disponer de vías de evacuación alternativas debidamente señalizadas. Pero además, es preciso instaurar un programa de actuación para casos de emergencia. La dirección de la empresa deberá organizar a los trabajadores para actuar en caso de emergencia, informándolos y formándolos de forma adecuada, tal como se recoge en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Un plan de emergencia es mucho más que un simple documento, mucho más que una declaración de intenciones. Es algo que puede salvar su vida. Vamos a recordar en qué consiste. Un plan de emergencia establece los recursos humanos y materiales que son precisos para combatir una emergencia. Su principal objetivo es cuidar de la integridad física de los ocupantes del edificio siniestrado. Para llevarlo a cabo, es necesario disponer de personal organizado, formado y adiestrado en las acciones a emprender para el control de emergencias, formando las denominadas brigadas de intervención. Un plan de emergencia consta de 3 partes: plan de alarma, plan de extinción y plan de evacuación. El plan de alarma se inicia con la detección del fuego. Su objetivo es avisar a los equipos de emergencia para que entren en acción. El plan de extinción se pone en marcha una vez declarado el estado de emergencia. El equipo de intervención analiza la magnitud del siniestro y toma las decisiones oportunas. Finalmente, el plan de evacuación consiste en el desalojo ordenado de los ocupantes del edificio siniestrado, involucrando a todo el personal de la empresa. Vamos a centrarnos en el plan de evacuación. Quizás el más importante por su atención exclusiva a salvar vidas humanas. Una de las acciones clave para conseguir la máxima eficacia en caso de emergencia es la realización de un simulacro de evacuación. Una vez activada la alarma, el jefe de emergencia da orden de llamar a los bomberos y coordinará las tareas de evacuación. En la llamada se indica claramente la dirección y el lugar del incendio. Al sonar la alarma, los miembros de la brigada de evacuación entran automáticamente en acción para realizar el desalojo del edificio. Cada uno se dirigirá al sector que tiene asignado. Este lugar ha sido ampliamente divulgado en las sesiones informativas. Todo el personal deja su puesto de trabajo y se dirige con celeridad, pero manteniendo la calma, al punto de reunión exterior que le corresponde. El miembro de la brigada de evacuación va controlando que nadie quede rezagado. Los planos de salidas de emergencia son de gran utilidad para quien no conozca bien todo el edificio. En caso de emergencia, no deben utilizarse jamás los ascensores. Es imprescindible que los pasillos estén libres de obstáculos. Las puertas abiertas pueden facilitar la propagación del fuego. Por lo tanto, hay que cerrarlas, pero sin llave. Una regla de oro en toda evacuación: nunca hay que volver atrás para recoger cualquier objeto personal. Salvar la vida es lo único importante. Una vez en el exterior,
El grupo se dirige al punto de reunión y se comprueba que no falte nadie. Es muy importante que nadie, incluidos los miembros de la brigada, se ausente del punto de reunión sin la autorización de los responsables de emergencia. Podrían creer que se encuentra todavía dentro y se arriesgarían vidas humanas inútilmente. Finalizada la evacuación, cada miembro del equipo comunica su parte al jefe de emergencia. Debemos realizar un simulacro de evacuación como mínimo una vez al año. Estos ejercicios contribuyen a corregir posibles defectos del plan de emergencia y al entrenamiento y concienciación del personal. Debemos saber que un plan de evacuación no solo sirve para en caso de incendio. La evacuación de personas de un edificio puede darse también por otros motivos, como una fuga de gas o una amenaza de bomba. Veamos ahora algunas indicaciones complementarias a tener en cuenta en el caso de un incendio real. El humo es el principal peligro en caso de incendio. Agáchese y huya cerrando todas las puertas que pueda. Para poder respirar mejor, puede hacerlo a través de un pañuelo mojado. No intente entrar nunca en ninguna dependencia donde sospeche que haya humo. Antes de cruzar una puerta, compruebe si está caliente. Si es así, no la abra y deséchela como vía de escape. Si no puede encontrar una salida alternativa, enciérrese en una habitación. Para cerrar el paso del humo, tapone los orificios de la puerta con paños mojados. Si el humo le impide respirar, abra una ventana y procure llamar la atención para que vengan en su ayuda. Debe tener confianza en la eficaz actuación de la brigada de emergencia y los bomberos. En caso de que falte alguien, se pondrá en marcha el dispositivo de rescate, notificándolo a los bomberos, quienes coordinarán la intervención de una ambulancia. Nadie más entrará en las instalaciones. Deben ser ellos y solo ellos los que procedan al rescate. Nuestra vida no tiene precio. Prevenir tragedias está en nuestras manos. Empresarios y trabajadores. Todos debemos implicarnos en el plan de emergencia. Por eso, son imprescindibles programas de información, formación y entrenamiento que contemplen un simulacro de evacuación como mínimo una vez al año. Y recuerde, si se encuentra ante un incendio, ante todo, llame a los bomberos. Correcto, tienen allí entonces parte de lo que es el plan de emergencia, ¿no? Vean que ahí un brigadista asume su responsabilidad. El brigadista asume la responsabilidad, deja sus actividades y se identifica, con ese chaleco está identificado. Lo otro es la comunicación, ¿verdad? La comunicación que tiene que tener dentro de su equipo de trabajo. Es interesante esto, ¿no? Entonces esto tiene que ver con el personal de evacuación y desalojo, los encargados de la brigada de emergencia. Hay el personal encargado de incendios, que es el que va a ir detallando. Si hay un conato de incendio, se va a ir directamente a los equipos de protección contra incendio, utilizará un extintor y lo llevará, durante el desalojo llevará ese encargado de la brigada de incendio, llevará ese extintor en las manos, por si encuentra en el camino algún conato de incendio que pueda extinguir para continuar con el desalojo. ¿Okay? Viene la otra parte que tiene que ver con la brigada de primeros auxilios. Y recuerden allí, si ya el edificio de ahí llama y humo, son los bomberos que entran al edificio. Aunque los brigadistas se preparen en técnicas de rescate y búsqueda, que también es interesante que lo se haga, debe señalarse que los bomberos son las personas encargadas de esa situación. ¿Preguntas hasta ahora? Hay vamos a ver unos tips respecto a la brigada de primer auxilio que son interesantes, ¿no? Ya les digo, entonces, ¿algún comentario mientras abro aquí la presentación?
Ok. Me imagino que sí la ven allí. Ya estoy viendo acá. En la parte de primeros auxilios, los brigadistas de emergencia también, los brigadistas de la empresa también tienen que estar preparados en esta serie de situaciones. Por eso que se dice que los brigadistas tienen que tener la capacidad para conformar la brigada. Son personas que tienen la actitud para atender una emergencia, porque imagínense una persona que vea sangre en esas situaciones, entonces no puede atender a un lesionado. Entonces, como TIC, como parte general, como términos generales, nosotros podemos ver que esto tiene que ver con la transición de la parte del ambiente prehospitalario al ambiente hospitalario, cómo se preparan los centros. O sea, esto no es completo ahorita. Entonces, la escena es importante, el proceso es un proceso continuo dinámico, siempre está cambiando. Si ustedes están dentro de una empresa, por un terremoto, por un incendio, tienen que estar pendientes de la escena, porque es muy dinámica, puede cambiar, en un momento puede haber incendio, como no puede haber incendio en el segundo, en un segundo piso. Liderazgo, hay que tener bioseguridad, hay que saber sobre cinemática del trauma. Suponiendo que nos encontramos un lesionado, tenemos que saber de dónde cayó ese lesionado, qué le pasó, le cayó una estructura encima, se quemó, qué tanta temperatura se produjo. De esa forma yo voy a atender y darle prioridad al mismo. Identifico las amenazas, como esto voy acá, tengo un vehículo volcado, identifico las amenazas que tengo acá. ¿Qué es lo interesante de este vehículo? Lo interesante acá es que tengo un camión de productos químicos y yo no puedo llegar a ingresar allí de una vez a salvar al conductor, aunque esté muy atrapado allí, porque no sé qué tipo de químico es y pueda contaminar. ¿Ok? Entonces la situación es importante que yo le evalúe el paciente, cuántos son, el entorno, esa serie de cosas y la parte de bioseguridad como término importante. Aquí evaluamos nuevamente la escena, evaluación de la escena. Fíjense acá una persona con impacto de arma de fuego. No puedo llegar directamente a ella porque no sé si es un tirador activo que esté allí y pueda lesionar a mí también con algún disparo por tratar de socorrerla. Entonces esto es importante, la cinemática del trauma. Cuando yo voy a hacer mi parte de brigadista, es la parte cómo se absorbe el golpe, la energía que absorbe esa persona en esa situación, si fue un terremoto, si fue un desalojo por movimiento telúrico, que hubo afectación de las estructuras, o le cayó algún concreto encima, una serie de partículas. También tenemos que tener en cuenta analizar la escena, como le dije anteriormente, considerar la llegada del evento, el tipo de evento, si es natural, si es antrópico, la arquitectura de la estructura, el sistema de protección, si hay algún sistema de protección ahí adyacente que puede haber usado la persona para no recibir tanto impacto. Las caídas, si esa persona cayó de alguna altura importante, la altura, qué Profe, parte corporal se golpeó. perdón, Dígame. una consulta. ¿Quién, dentro de una emergencia, quién es el jefe o quién es el responsable de la emergencia? Dentro de la emergencia de la empresa, estamos hablando de que siempre, por lo general, ponen al técnico en seguridad industrial como jefe de la brigada, como jefe de la emergencia. O sea, Pero eso debería asumirlo el gerente general de la empresa. ya. O sea, el jefe Ya o cuando sea, llega bombero asume la emergencia. ¿Ah? debe asumir como jefe de emergencia, como coordinador de brigadas, como jefe de brigada de comunicación o cómo. ¿El coordinador de brigadas o el jefe de emergencias? ¿Cuál es? ¿Quién? El técnico. Claro, el técnico se convertiría en jefe de emergencias o coordinador de brigadas. Bueno, es que el técnico generalmente a todos le dan esa responsabilidad completa porque los gerentes no quieren recibir, pero el técnico debería ser el coordinador de la brigada y el jefe de la emergencia debería ser el gerente general de la empresa. Ya, y pues, ¿Sí? obviamente el que Ya está, la cuando, personalidad máxima debería ser el jefe de emergencia, ¿no es cierto? sí, porque cuando bombero llegue, a quien va a buscar el jefe general de la empresa, quien es el que tiene conocimiento de toda la empresa, Ya, de todo que lo es que el se jefe de manipula ahí, cuál es emergencias. el proceso productivo. Pero Ok. es así, gerente general, técnico y servicio médico, Ya. ¿sí? Que son Entonces, los la encargados persona de de la máxima emergencia. responsabilidad ante la emergencia va a ser siempre el jefe de emergencias. Listo. Correcto. Y de acuerdo a la ISO 45001, la directiva son los encargados de asumir las responsabilidades de la empresa también. Ok.
Bien, entonces tenemos que traer en la parte de caídas cuáles son el mecanismo del trauma, si esa persona cayó por las escaleras, no cayó, cuando vayamos a atenderle ingresemos a la estructura. Fíjense que depende de la altura que haya caído, puede haber unos golpes importantes que hayan lesionado. Si es una caída a nivel de cefálica, de cabeza, puede haber un trauma importante que nosotros tenemos que atender. En esta situación, por lo menos una caída de 11 pisos es igual a un choque frontal de 90 kilómetros por hora. Fíjense esto, segundo piso, un choque frontal de 30 kilómetros por hora. Un choque frontal de 30 kilómetros por hora es una velocidad importante. Entonces, una persona que caiga de un segundo piso por una escalera hay que tomar en consideración. ¿De dónde cayó la víctima? ¿De qué altura fue aproximada? ¿Sobre qué tipo de superficie cayó la víctima? Todas estas son las preguntas que yo tengo que hacer antes de entrar a la escena. Yo cuando llego a la escena del suceso, si así sea mi fábrica, yo tengo que evaluar, entro, no entro, a socorro, qué situación hay. De repente esa persona está atrapada en un cuarto donde estaba manipulando materiales peligrosos de la empresa. Si yo entro allí, igual me voy a contaminar. Cuando hablamos de personas en situaciones de riesgo químico, señores, si hay un personal con material químico contaminado, yo no puedo entrar allí. Así tenga muchos deseos de ayudarles. Si el material químico es potencialmente peligroso, no debo entrar allí porque me voy a contaminar. Entonces, en todo procedimiento, como paramédico, como técnico de emergencia, primero yo, segundo yo y tercero yo. Entonces nosotros tenemos que evaluar como brigadista de emergencia la situación, no dejarnos llevar por el síndrome de la mariposa y ir directamente a socorrer a la víctima. Lesiones por explosión, que también pueden ocurrir dentro de una empresa y después de un evento trópico o por un evento conocido por el hombre, tenemos que ver qué fuerza, qué impacto tuvo esa persona, dónde cayó, cómo cayó, para poder los socorros necesarios. El mecanismo de la relación, aislamiento de sustancias corporales, garantizar la seguridad de la escena, evaluar mecanismos y antecedentes de exploración física enfocadas a guiados por el mecanismo de la lesión. Si hay un mecanismo significativo de lesión, realizar una evaluación rápida del trauma. Si hay un mecanismo no significativo de la lesión, considerar la exploración completa de la escena. Obtener más información acerca del mecanismo de la lesión. La hora dorada, que es la hora desde que esa persona se accidenta hasta que llega el personal de emergencia, donde un paciente gravemente lesionado tendrá una mejor probabilidad de sobrevivencia si la intervención quirúrgica se realiza dentro del tiempo de una hora de haber sufrido. Sin embargo, los 10 minutos de platino, que también se habla, son los minutos, el tiempo máximo incluido en la hora dorada, que yo como técnico, como agente, le voy a socorrer a esa persona. ¿Ok? Esos 10 minutos son los más importantes durante esa hora dorada, donde yo hago contacto con el paciente y tengo que hacer lo más directo posible, lo más explícito posible en la lesión que tiene ese paciente que le puede causar la muerte. No puedo ponerme a pegarle curita, hacerle cositas y hacer cosas. La lesión que puede matar a ese paciente. ¿Y qué puede matarle a un paciente? Hemorragia y respiración. Entonces yo voy con el signo de control de hemorragia y con el signo de respiración vía aérea para mantener viva a esa persona. En los organismos, en los puestos de comando multidisciplinarios, se forma un puesto de comando donde existen los diferentes recursos, ¿verdad? Dentro de la fábrica, por ordenanza municipal en Guayaquil también se establecen los puestos de comando entre las empresas. Los puestos médicos avanzados, que ya son para emergencias mayores, que son vehículos que tienen una capacidad de respuesta con camilla, médico, entonces sería personas en el área fría de la emergencia, donde se hace un triaje y de allí se traslada a los diferentes centros asistenciales que cuenten con la especialidad para atender esa emergencia. La idea no es sacar un lesionado de un evento y llevarlo a cualquier hospital. Tenemos que llevarlo a un hospital que cuente con los recursos necesarios. No hacemos nada con llevarlo a un dispensario donde le estamos acortando su tiempo de vida, sus minutos de platino a esa persona. La zona de impacto. Y esto es lo que llamamos un triaje. Y es importante resaltar que uno de los triajes más importantes o más sencillos es el triaje STAR, ¿verdad? Donde podemos definir cuáles son las condiciones necesarias del paciente. Esto es un ABC del que nosotros tenemos que aprender como brigadistas. Si no hay una hemorragia importante, como dije anteriormente, yo hoy termino, abro vía, ventilación, respiración, pero en caso de que yo observe un sangramiento importante de esa persona, sangramiento importante, yo coloco
La X primero, control de hemorragia. Sobre todas las cosas, control de hemorragia. De allí me olvido lo demás. Si yo no tengo control de hemorragia, pero tengo un paro cardíaco, yo voy al paro cardíaco con esa persona y esta se pasa a la A. ¿Ok? Entonces, cosas que me pueden matar a un paciente, la hemorragia y la circulación, la vía respiratoria. ¿Ok? Pendiente con eso entonces. Nosotros no podemos poner en un evento, bien sea antrópico natural, hacer curas locales como les dije anteriormente. Yo lo que tengo que tratar es que esta persona respire y que tenga circulación. Porque primero es la prioridad y segundo tengo que seguir atendiendo a los demás lesionados. Yo esta persona la veo, respira, controlo el sangrado, continúo con otro lesionado más. Eso no es técnica de triaje. No puedo quedarme con esas víctimas, esperar que llegue alguien mientras hay otras víctimas dentro del siniestro que yo puedo socorrer, ¿ok? Entonces, por eso que tenemos el control de hemorragia. Actualmente ya se utiliza el empaquetamiento, que es la presión directa, aplica presión directa sobre la herida con las dos manos. Finalmente, si esa presión directa no funciona, aplique el gire el torniquete, aunque si tú tienes un evento mayor y tienes varios lesionados y tienes torniquete, lo ideal es hacer el torniquete, que ya se lo va a aplicar el ingeniero más adelante en primeros auxilios. Lo ideal es aplicar el torniquete para el control de la hemorragia porque tienes que seguir atendiendo a otras personas. Ya está aprobado. Después de las guerras Irak y toda esta serie de guerras se demostró que el torniquete era eficiente en el control de la hemorragia. Ok, entonces, prioridad, evaluación de la escena del suceso, control de vías aéreas, control de hemorragia. Dentro de yo como brigadista, aparte que ya tenga que aprender una serie de cosas. Porque esa es la prioridad, porque no me puedo quedar atendiendo un solo paciente. Fíjense, vamos a explicar un poquito el método STAR a través de un pequeño video acá, para que vean cómo se hace esto cuando yo tengo una gran cantidad de víctimas. Vamos a aplicarlo desde el punto de vista de un bus para que vean cómo se hace. Ya le El autobús accidente. vamos a observar esto que lo podemos aplicar dentro de una empresa. Esto desde el punto de vista de un autobús con saldo masivo de víctimas de un bus, pero es un método de triaje STAR muy sencillo para poder aplicarlo nosotros en caso de eventos mayores. Para la parte de los brigadistas de emergencia. Y explicaremos cómo usar las técnicas de triaje START. Do so. You can stand up and walk outside here over to the curb. Es importante agrupar a todas las víctimas leves fuera del autobús, dirigirlas a un lugar seguro y decirles que se queden ahí. Ahí el bombero ingresa, se identifica, soy bombero, todas las personas que puedan caminar, por favor, vengan, acompáñenme, es lo que le dice. Tan solo preguntando ¿quién puede caminar? El rescatador ha conseguido catalogar a 9 personas como leves en cuestión de segundos. How are you two doing? You look okay. I need you guys to stick around to help me, so just wait right here, okay? Las personas sin heridas pueden ayudarnos a realizar los primeros auxilios que van a precisar los heridos. Esto forma parte del triaje inicial y asegura un rápido tratamiento. ¿Qué víctima llamará primero su atención? Esa es una pregunta interesante. ¿A quién atiendo primero? ¿No? Ya veo, sacó 9 personas, sacaron del autobús. ¿Quién camina? Por favor, acompañen y salgan 2 personas que tengan condiciones mejores. Les digo, por favor, quédense aquí para que me ayuden. Y ahora, ¿a quién atiendo primero? ¿Qué opinarán por ahí, por el chat? ¿Por qué me escriben ahí? ¿A quién atiendo?
de estas chico personas. inconsciente, Una chica inconsciente. el hombre cubierto de sangre, la conductora del autobús que grita histérica. Como es imposible saber a primera vista cuál de ellos está más grave, debemos comenzar el triaje con la primera víctima que nos encontremos. Exactamente. Por lo general, por el bendito síndrome de la mariposa que nosotros tenemos, nosotros vemos una persona bañada en sangre y es donde vamos a ir primero y le pasamos a todas las víctimas por encima. No es así. El triaje se realiza con la primera víctima que yo encuentre. La primera persona que yo encuentre es la persona que voy a empezar a atender. ¿Ok? El análisis de las víctimas comienza en el mismo momento en que la última de las personas que pueda caminar abandona la escena del accidente. El triaje STAR es simple y fácil de recordar. Tiene 3 pasos: RPM, respiración, perfusión y estado mental. RPM. Cuando seamos los primeros en llegar al lugar de un accidente y tengamos varias víctimas, recordemos RPM. Ahora vamos a ver cómo usar estas recomendaciones para catalogar a cada víctima en menos de 30 segundos. El primer análisis es el de la respiración, porque es la función más crítica. Si el paciente no respira por tener la vía aérea obstruida, intentaremos liberarla. Para ello quizás tengamos que alinear el cuello, a pesar de que podamos provocar una lesión medular o agravar una ya existente. Si estamos solos, tan solo moveremos el cuello de aquel. Ahí la prioridad es la vida. Yo ahí no tengo que ver que la persona se va a agravar más de la fractura, que le voy a mover el cuello y de repente va a quedar más lesionada. La prioridad es la vida. La persona no respira, muevo el cuello, hago una pequeña extensión del cuello vía aérea a ver si respira o no. Aquellas víctimas que estén inconscientes y no respiren. Si no hacemos nada, el paciente que no tiene permeable la vía aérea morirá. Si alineamos el cuello, puede que agravemos una lesión medular ya existente, pero es un riesgo que tenemos que correr. Si liberamos la vía aérea, quizás comience a respirar, y si la mantenemos abierta, quizás tenga una oportunidad de sobrevivir. Si no lo hacemos, no tendrá esa oportunidad. Si la respiración no se restablece con una simple maniobra, el método STAR no contempla iniciar RCP. El primer rescatador puede sentir la tentación de comenzar a hacer RCP en un paciente inconsciente que no respire. Eso sería un error. Estos pacientes acaban muriendo. Si el primer rescatador comenzase una reanimación cardiopulmonar, no tendrá oportunidad de prestar ayuda a aquellas víctimas que sí tienen posibilidades de supervivencia. 9 personas clasificadas como leves y un fallecido. Pasamos a la siguiente víctima. Yeah, you need help over here. Need you help support his head. Okay, just like this. Need you help keep his airway open. Just like that, okay? Great. Don't let the airway close. Si el paciente comienza a respirar después de liberar la vía aérea, lo catalogamos como rojo y pasamos a la siguiente víctima. Para evaluar la respiración en un paciente, observamos su frecuencia respiratoria. Pacientes con más de 30 respiraciones por minuto serán clasificados como rojos, según el método STAR. Pasamos a la siguiente víctima. No necesitamos contar las respiraciones durante un minuto para saber si un paciente está hiperventilando o tiene una ventilación normal. Con la práctica lo sabremos a primera vista. Si el paciente está respirando a menos de 30 respiraciones por minuto, pasaremos a evaluar el tercer y último paso, la perfusión. Vamos a hacer un resumen sobre la evaluación de la respiración según el método STAR. Si el paciente no respira, alineamos y liberamos la vía aérea. Si sigue sin respirar, es catalogado como fallecido. Si comienza a respirar, es catalogado como rojo. Pacientes que sí respiran, pero con una frecuencia superior a 30, son catalogados como rojos. Si la frecuencia respiratoria del paciente es menor de 30, pasaremos al siguiente paso, la perfusión. En una situación complicada, la prueba más eficaz para comprobar la perfusión de un paciente es el relleno capilar. Para ello, presionamos sobre una uña del paciente, liberándola inmediatamente.
Si la piel bajo la uña vuelve a recuperar su color rosado en menos de 2 segundos, la circulación es correcta. Si necesita más de 2 segundos, este paciente será catalogado como rojo y pasaremos a la siguiente víctima. El pulso radial también nos indica una volemia correcta. Si no encontramos pulso radial, probablemente la presión sistólica haya bajado de 80. Tendremos que elevar la pierna del paciente para garantizar el riego al cerebro, corazón y pulmones, y el paciente es catalogado como rojo. Put as much pressure you can on there. I need you to stop her bleeding, okay? En los casos en que haya un sangrado externo abundante, dé instrucciones a la víctima o a algún ayudante para que comprima fuertemente sobre la herida. Si el paciente tiene una perfusión adecuada, procedemos a su evaluación neurológica. Resumiendo sobre la perfusión. Comprobamos el relleno capilar presionando sobre una uña. Si el color no ha vuelto en 2 segundos, sospechamos la existencia de hemorragia y el paciente es catalogado como rojo. Elevamos el miembro y, si es necesario, controlamos la hemorragia. Si el paciente tiene una perfusión adecuada, el relleno capilar será menor de 2 segundos. Pasamos al tercer y último paso, la evaluación neurológica. What's your name? En el contexto de una catástrofe, un paciente con déficit neurológico es catalogado como rojo. Se debe comenzar a evaluar el estado neurológico del paciente desde el primer momento. Si tiene dificultad para responder a preguntas o comentarios sencillos, será catalogado como rojo. My leg over here, my leg. Oh God, I think it's broken. I think Just relax. Oh, Okay, get me you're out of breathing here. fine. You're breathing fine. Get me out of here. Please, my leg really hurts. It really Okay, you've got a hurts. good pulse. You've got a good strong pulse. What's your name? Jan. Okay, Jan. What day is it? Friday. Friday. Good. Please, Okay. it hurts. Oh God. More firemen are coming. Okay, we'll get you out of here as soon as possible. Hurry. All right, I've got help coming. Si el paciente puede contestar coherentemente a preguntas sencillas, lo catalogamos como amarillo o demorable y pasamos a la siguiente víctima. Resumiendo sobre la evaluación neurológica. Si el paciente no responde a preguntas o comentarios sencillos, lo catalogamos como rojo. Si puede hacerlo, lo catalogamos como amarillo y pasamos a la siguiente víctima. La categoría demorable no significa que el paciente no esté herido o que no necesite tratamiento. Significa que el paciente no está en riesgo de muerte inminente. Como podemos ver, cada paciente es triado y catalogado durante la primera evaluación, dependiendo de la necesidad de asistencia médica. Los pacientes rojos han de ser evacuados tan pronto como lleguen las ambulancias. Para los pacientes que esperan transporte es necesaria una segunda evaluación por parte de personal cualificado para cambiar su estatus y proporcionarles el tratamiento adecuado. Como hemos visto, el método STAR es eficaz para categorizar y tratar pacientes de una forma rápida. Cuando seamos los primeros en acudir a un incidente con varias víctimas, el entrenamiento en el método STAR nos permitirá hacerlo mejor para la mayoría. Resumiendo, en este vídeo hemos aprendido a alejar a los heridos que puedan caminar de la zona de impacto, reduciendo el número de víctimas que tenemos que evaluar. Hacer uso de pacientes leves para aplicar técnicas sencillas sobre otras víctimas. Comenzar la evaluación con la primera víctima que encontremos. Usar la técnica de RPM para hacer una rápida evaluación, respiración, perfusión y estado mental. Usar las tarjetas de triaje como una forma de catalogar pacientes. El método STAR responde al primer interviniente respecto a la pregunta ¿qué hago ahora? Esta persona tiene 2 prioridades: clasificar a las víctimas y garantizar asistencia médica en el. Bien, ese es el método de STAR, uno de los más sencillos que se puede utilizar. Ven allí cómo a través de esa técnica puedo desalojar una cierta cantidad de pacientes. Puedo controlar a un paciente simplemente con llamarlo. Señor, ¿cómo está? ¿Qué pasó? Ya estoy evaluando déficit neurológico, ya evaluó sistema respiratorio, porque de acuerdo a cómo él me responda, si responde de una forma jadeante, ya yo sé que ese paciente tiene un problema respiratorio. Entonces nosotros tenemos que ir puliendo esa serie de situaciones, aprendiendo en ese tipo de evaluación como brigadistas de primeros auxilios. Ahí hay una observación que le hago al video, que realmente es elevación de los miembros inferiores. Esa técnica se utilizaba antes porque hay que tener mucho cuidado, pues si yo tengo un paciente con dificultad respiratoria y le elevo los miembros inferiores, eso va a colapsar un poco más el diafragma, que es el órgano principal de la respiración, que nos ayuda a que los pulmones se expandan de una forma adecuada. Entonces, ese tipo de técnicas ya no están siendo utilizadas.
Simplemente se controla hemorragia con compresión directa, con empaquetamiento, metiendo directamente a la herida y torniquete. Si hay algún otro síntoma de dificultad respiratoria, el paciente si lo soporta en la posición semisentada que tiene que tener. Entonces, ya vimos lo que parte del incendio, cómo utilizar extintores, ya vimos lo que es el desalojo, vimos lo que es la brigada de auxilio y vimos también en el video lo importante de la comunicación de las brigadas. Entonces, mis queridos amigos, yo les comparto esto hasta aquí. Gracias por su atención. Y en el examen, Y ya queda por parte del ingeniero que va a hablar con ustedes del examen. bueno, Gracias. espero que hayan bajado la aplicación que era necesaria para este examen, o si no, pueden acceder a esta bajo con el navegador. En este momento yo les voy a pasar el link para que ingresen. Todos los videos y materiales se pasan en una carpeta. De hecho, les voy a mostrar antes del examen. Las personas que deseen ingresar o que deseen cancelar el costo del certificado pueden acceder a todo el al sistema de documentos que tenemos aquí: manuales, normativas, prevención de riesgos laborales, psicosociales, primeros auxilios. Y en cada uno de estos tenemos más y más materiales: videos, presentaciones, libros, guías, tenemos formatos, los formatos de inspección, los formatos de evaluación, los test para evaluar. Tenemos una gama de material para toda aquella persona que desee ingresar al curso o cancelar el curso. ¿Sí? También tenemos las clases, las clases van a ser subidas acá, los videos y las diapositivas también. Entonces, todas las personas tienen la posibilidad de acceder a este material. Ahora les voy a pedir que ingresen. En el chat les voy a poner el link para el examen. Ingresen a esa página, o si ya descargaron la aplicación, ingresen a la aplicación y en la pantalla está el número de ingreso, el código de ingreso. Entonces, aprovechen que hay pocos compañeros y saquen la mejor nota. La mejor nota tendrá el certificado gratuito. ¿Me avisan, por favor, si se unen?
¿Estamos listos?
Con esto terminamos el día de hoy. El día de mañana, en la 8 de la mañana, empieza la siguiente clase. Igual en la tarde será un examen solamente con los temas del día. La persona que ganó, por favor, tome una captura y me la envía. Los otros dos compañeros van a tener, igual si desean un descuento por terminar por lo menos el examen y rendirlo. Entonces, los tres que dieron, por favor, me escriben por interno para ver cuál es el descuento o cuál es la persona que se lleva el certificado. Listo. Tengan una buena tarde. Nos vemos el día de mañana, 8 de la mañana. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, profe, también. Cualquier comunicación por WhatsApp al 099-2714-120.